Creo que si Moisés estuviera vivo en nuestros días y subiera al Sinaí y bajara sabiendo lo que sabemos sobre la sociedad en la que vivimos, si bajara hoy de la montaña, creo que traería no 10, sino 11 mandamientos. Y el 11º mandamiento sería este: levantad generaciones de hombres saludables. Eso es lo que creo que diría. Esa es la gran necesidad de nuestro mundo actual. Los hombres son esenciales, como saben, si queremos una iglesia vibrante, vigorosa, agresiva y preocupada en hacer crecer el reino de Dios. Y se puede ver también al observar estadísticas como esta. Sabemos que si el Evangelio alcanza a un niño, hay un 25% de probabilidades de alcanzar al resto de la familia. También sabemos que si el Evangelio alcanza a una mujer o esposa, hay un 29% de probabilidad de que el resto de su familia entre a formar parte de la comunidad de esa iglesia. También sabemos que si se gana a un hombre o esposo para Cristo, las probabilidades de que el resto de su familia también lo haga son de un 95%. Desafortunadamente, muchas iglesias actuales tienen problemas para saber cómo conectar con los hombres. En cada país la realidad es diferente, pero como ejemplo, en Estados Unidos, 26 millones de hombres asisten a la iglesia mientras que otros 68 se quedan en casa. De esos 68 millones, el 85%, estuvieron conectados a una iglesia local en algún momento de su vida. Desde 1992, la asistencia de hombres a la iglesia ha decrecido, y eso a pesar de todos los materiales diseñados para ellos, todos los movimientos como los cumplidores de promesas y todo eso. Los hombres han ido menos a la iglesia en los 90 y al inicio del siglo XXI. De entre los hombres cristianos que sí asisten a la iglesia, solo el 25% indican estar satisfechos con su trabajo como padres. Solo el 68% como esposos. El 43% se sienten fracasados al pensar en su pasado. El 65% no cree tener a nadie a quien pueda rendir cuentas. Así están los hombres. Y el 75% de hombres en las iglesias tienen sentimientos que no se atreven a compartir con nadie. Podríamos resumir diciendo que hasta este momento, en el siglo XXI, los hombres cristianos se sienten solos. Hace varios años, cuando mi hijo Garrett estaba en su 8º grado, tenía unos 13 años, empezamos a notar un cambio en su vida que nos preocupó. Garrett tenía normalmente una personalidad muy estable, animado y alegre, pero en los primeros meses de octavo su ánimo era muy cambiante y oscuro. Al principio de esa época pensamos que seguramente se debía a que estaba pasando por algún tipo de cambio en la vida. Estaba entrando en la pubertad. Ya saben, los chicos empiezan a preocuparse por su aspecto, se sienten inseguros y empiezan a alejarse emocionalmente. Y por algún tiempo lo atribuimos a ese tipo de cosas. Pero al ir pasando los meses, su ánimo se oscureció aún más. Y un día mi esposa fue a recogerle a la escuela. Y abrió la puerta, subió al auto, tiró sus libros al suelo y de repente rompió a llorar y dijo: «Yo no sé qué hacer». Y al empezar a llorar, ella se dio cuenta de que tenía un morado bien grande a un lado de la cara. Esto hizo que empezáramos a hablar del asunto y nos dimos cuenta de que desde hacía meses él había estado intentando lidiar solo con la miseria y humillación de 4 chicos abusones. Y estos abusones se habían puesto como meta en la vida el hacer de la vida de mi hijo una pesadilla. Algunos de ustedes probablemente también sufrieron a manos de abusones cuando eran pequeños. Si denuncias la situación, solo te trae más problemas, así que él y algunos de sus amigos callaban. Te callas, vives aterrorizado. Así que cada día se levantaba e iba a la escuela y empezaba el día con esta oración: «Señor, hoy no». Y salía del auto y entraba a la escuela y a veces cambiaba la forma de llegar a su taquilla o a su clase. Iba por otro lado, cambiaba el momento en que iba a cada sitio. Cualquier cosa
con tal de que esos chicos no le encontraran. Pero en el día en que dijo finalmente, ya no sé qué hacer, su peor pesadilla se hizo realidad. Su profesor le pidió que fuera a hacerle un recado a la oficina del director, así que estaba haciendo el recado y fue por la parte de detrás del gimnasio para encontrarse justamente, aunque parezca mentira, con los 4 chicos que estaban tratando de escapar de la escuela en ese mismo momento, y se encontraron todos detrás del gimnasio. Y esos 4 chicos se lo pasaron en grande dándole una tremenda paliza y por fin ya no lo aguantó más. Y les cuento esto porque creo que esa historia, en algunos sentidos, sirve como metáfora para lo que muchos hombres están pasando, especialmente en la iglesia, en lo que concierne a su masculinidad. Los hombres se sienten solos, se sienten abusados, que están llevando una gran carga de culpabilidad y fracaso y no saben qué hacer con ella. Muchos hombres tienen miedo de hablar de ello. Me he dado cuenta que muchos hombres creen que son los únicos experimentando esa desesperación en sus corazones, o esa pesadez, o esa confusión, o esa soledad. Así que no la comparten con nadie por miedo a que si lo hicieran la gente les perdería el respeto en el proceso. Y muchos hombres hoy en día se sienten abusados. Lo que quiero hacer en esta sesión es comentar, ahora al principio, sobre los que creo son los mayores 2 abusones de los hombres del siglo XXI. Aquí va el primero. Lo llamo el abusón del pasado. Para muchos hombres, este abusón aparece en la infancia. La mayoría como efecto del matrimonio difícil en que creció, o el hecho de que papá se divorció de mamá o dejó su casa sin anunciarlo en medio de la noche. Quizá la familia haya vivido simplemente en un estado de confusión y disfuncionalidad. Quizá el hijo no consigue encontrar más que un padre ausente, quizá ausente emocionalmente, quizá ausente por completo. Crecí junto con mis 2 hermanos en un hogar en el que papá era el padre invisible. Mi padre estaba ahí, pero era invisible. Algunos de ustedes tuvieron un padre así. Mi padre era un gran trabajador. También era un gran bebedor. De hecho, los momentos que más recuerdo de mi padre mientras crecía era verle tambaleándose por el pasillo en nuestra casa y a mi madre detrás, chillándole que fuera responsable, que cambiara, que se controlara de una vez. Y a nosotros 3 se nos arrastró a esa guerra imposible de ganar y que llenó nuestro hogar durante años, años y años. De hecho, a mí se me pedía a menudo que hiciera de negociador en el conflicto. Era el negociador, pero nunca consigues negociar suficientemente bien en estos casos. Y el foco de nuestra familia recayó en un padre irresponsable e invisible. Y los 3 jóvenes, convirtiéndose ya en hombres, quedamos como raquíticos por dentro, heridos por todo aquello que experimentamos. Así que cuando cumplí los 18 salí de casa. Me fui herido. Me fui de casa sin ninguna pista de lo que quería decir ser hombre. A punto siempre de estallar con una vergüenza que no entendía y una ira que honestamente no podía procesar. Y de esta forma entré en la universidad y descubrí que cuanto más mayor me hacía, mayor era mi abusón del pasado en mi vida. Al relacionarme con amigos, tratando con asuntos personales, los estudios y sobre todo al relacionarme con las chicas. Porque cuando no sabes cómo procesar esas situaciones, cuando no se te ha enseñado a portarte de forma adecuada, a lidiar con las responsabilidades de la masculinidad, cometes errores estúpidos continuamente y eso solo empeora tu rabia y la vergüenza de sentirte un hombre incompetente. ¿Saben de lo que hablo? Quiero que sepan que hay una cantidad grandísima de hombres que saben perfectamente de lo que estoy hablando y no saben qué hacer con ello y tienen miedo de hablar de ello, igual que yo. Bueno, me convertí a Cristo durante el primer año de la universidad y eso fue un momento maravilloso para mí. Y sentí toda la frescura del perdón que Jesucristo tenía para mí y eso me animó increíblemente. Hice amigos con los que pude compartir mi vida de una forma más íntima y eso me dio mucho ánimo. Desafortunadamente, el abusón del pasado no se fue. Seguía allí, pegándome de vez en cuando a través de mi torpeza. Y ahora
Mirando hacia atrás a esa época, me doy cuenta que lo que realmente necesitaba era alguien que viniera a mi lado y pasara tiempo conmigo y me ayudara a crecer en mi masculinidad, que me ayudara a procesar todos esos asuntos y lo que significa ser un hombre, y a aprender lo que hace un hombre y cómo uno se convierte en hombre y cómo actúa un hombre y se comporta en el mundo como hombre. Pero la pregunta era, ¿dónde encuentro eso? Millones de hombres hoy, los que llevan traje y los que llevan mono de trabajo, en secreto se preguntan, ¿dónde encuentro eso? ¿Existe algún lugar seguro en que se pueda ser honesto y transparente y donde pueda crecer en mi masculinidad? Les he explicado mi historia porque se repite de una forma u otra en la vida de miles de hombres. Nuestra cultura se los está comiendo literalmente. Heridos, con rabia, hombres sin visión de futuro. Y sus pasados están abusando de ellos y no tienen ni idea de lo que significa ser un hombre. ¿Sabían que solo en Estados Unidos habrán 1 millón de niños que se quedarán sin padre este año? El 36% de los niños que nacen lo hacen sin un padre. 1 de cada 3. El porcentaje es altísimo y el número de familias sin padres sigue creciendo. Ahí van unos datos que muestran lo que hay por debajo de la aparente prosperidad de un país como Estados Unidos. Por ejemplo, en 1960, el 17% de las familias vivían sin una figura paterna. En 1970 ya era un 22%. En el 1980 era un 32%. En 1990 el 36%. Al entrar en el siglo XXI, la cifra se acerca al 40%. David Blankenhorn escribe en su libro América sin padres: la ausencia de la figura paterna es el cambio más destructivo de la sociedad americana. Estas son las estadísticas que se pueden medir. Puedes ponerlas en un tablero y decir, mira, eso es lo que le está pasando a la familia, se está deshaciendo. La razón por la que les he explicado mi historia es porque mi caso no aparecería en esa estadística. Mi padre estaba en casa. Era un buen trabajador. Si conocieran a mi padre y a mi familia de vista, nos mirarían y dirían, esa es una familia unida. Éramos una familia respetable de la comunidad. Desde fuera no parecía haber ningún problema. Pero la razón por la que les conté mi historia es porque vivía en una familia con problemas dentro, de los que nadie sabía desde afuera. Y hay millones de familias como esa, familias atrofiadas, raquíticas. Así que con 18 años me subí en mi auto, cargué mis maletas y me fui a la universidad. Pero esto es lo que quiero que sepan, no iba solo. Ahí mismo, junto a mí, iba mi abusón del pasado. Fue conmigo igual que acompaña a muchos hombres hoy en día. Hay otro abusón que creo que nos acosa a muchos de nosotros. Lo llamo el abusón de lo políticamente correcto. El abusón de lo políticamente correcto. Desde los 60 hemos vivido una revolución sexual. Como saben, las mujeres han ganado nuevos derechos, nuevas libertades, nuevas igualdades. Y los hombres, en mi opinión, han ganado un nuevo sentido de sensibilidad y entendimiento. Y ha habido muchos otros elementos muy positivos como resultado de esa revolución sexual. Pero también ha creado confusión social entre hombres y mujeres. Así que para un joven que crece en el siglo XXI, estas son las preguntas que se hace y para las que nadie parece tener una respuesta directa y específica. ¿Cómo deben relacionarse un hombre y una mujer hoy? ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde encuentro esas respuestas? ¿Cómo se relacionan un hombre y una mujer durante el noviazgo? ¿Cuál es el rol de él en su matrimonio, en la iglesia, con sus hijos? Tiene todo tipo de preguntas como joven, no solo cómo ganar dinero, sino cómo sentir que está aportando en sus relaciones con otros, especialmente la gente que más le intimida, su mujer y sus hijos. ¿Cuál es su rol como hombre? ¿Existen los roles? El abusón de lo políticamente correcto del siglo XXI responde a esa pregunta simplemente diciendo,
El hombre y la mujer han de ser lo mismo. Somos una sociedad uniforme de igualdad. Punto. Y quiero que sepan que ese tipo de mensaje, tan extendido en nuestra sociedad actual, choca con lo que leo en la Escritura. También choca con la naturaleza. Choca con el sentido común. Y más que nada, choca con la realidad práctica. Creo que todos podemos hacer esta observación y estaríamos de acuerdo. Pero no es lo que oímos por lo general. Lo cierto es que no somos iguales. Somos diferentes. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó varón y hembra. Y yo interpreto eso como que los creó diferentes. Y necesitamos celebrar esas diferencias aun y cuando se nos presiona a convertirnos en este tipo de igualdad que nos rompe a los dos, al hombre y a la mujer, y a aquello que les hace únicos en el proceso. Pero eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Así que los jóvenes se preguntan, ¿qué distingue a un hombre de una mujer hoy? ¿Alguien tiene una respuesta? Eso es lo que están preguntando. ¿Qué es lo que hace a un hombre social, práctica y espiritualmente? Y el abusón de lo políticamente correcto tiene una respuesta general muy amplia, sin especificaciones. Somos lo mismo. No estamos hablando de la igualdad en valor. Todos estamos de acuerdo en la igualdad en valor, derechos y dignidad. Pero este abusón de lo políticamente correcto ha ido mucho más lejos. Ahora somos lo mismo y esto ha tendido una sombra tremenda sobre la Iglesia. Y la Iglesia, por la razón que sea, cada vez ha enmudecido más. Como si tuvieran miedo. Esta confusión o este silencio es devastador para los hombres cristianos, especialmente los hombres jóvenes, porque les roba. Escuchen esto. Este silencio roba al hombre su voluntad de apuntar alto, porque ya no sabe qué quiere decir apuntar alto. Ahora se ve obligado a suponer. Los hombres jóvenes se ven obligados a suponer, a imaginar qué debe significar eso de ser un hombre. Y desafortunadamente los hombres no son muy buenos en eso de imaginar. Acaban apuntando hacia abajo, ¿verdad? No hacia arriba. Y la celebración de la masculinidad hoy día ya no es algo noble. Por lo general se ha convertido en algo impuro, en lugar de algo puro y virtuoso. Y no hay nadie que esté sacando a la masculinidad de ese pozo negro. Pero esos son solo dos de los abusones. Si a estos les añaden la apabullante presión de grupo que muchos hombres sienten, los paralizantes sentimientos de inseguridad, las presiones familiares, las presiones del trabajo, que le roban el alma y el espíritu teniendo que trabajar hasta 80 horas semanales. Y luego añades a eso el abusón del sentimiento de culpa que muchos sienten por su presente o su pasado. ¿Pueden ver por qué los hombres se sienten acorralados como si les hubieran dado una paliza sin saber qué hacer? Pero igual que mi hijo está llegando a un punto en que están tirando los libros al suelo, se están abriendo con un corazón transparente y están diciendo, ¡ya no sé qué hacer! Esto empezó a pasar en Estados Unidos con el movimiento de los cumplidores de promesas. Empezó a taladrar justo por debajo de la primera capa de la sociedad, y lo que salió de dentro fue un montón de hombres gritando, ¡ya no sé qué hacer! El líder afroamericano, Louis Farrakhan, no tuvo más que decir la palabra mágica. Usó esa pequeña broca también al decir, vamos a organizar en Washington, D.C. una marcha de 1 millón de, ¿qué? ¡Hombres! Y los hombres afroamericanos no tuvieron más que oír la palabra hombre para subirse en trenes y autobuses y aviones para ir a Washington, D.C. Y en parte esto respondía a la necesidad primaria de que alguien les dijera qué es un hombre. Ese es el mundo en que vivimos hoy. Pero a pesar de que los cumplidores de promesas como movimiento se ha ralentizado,
o que el campus allí en Washington, D.C. se vació de hombres, no creo que el movimiento de hombres esté desapareciendo para nada. Creo que se ha hecho un poco más clandestino, pero sigue dejando boquiabierto a cualquier pastor que quiera encontrarlo. Los hombres quieren saber cómo se convierte uno en hombre, cómo convertirse en un hombre noble y cómo apuntar alto. Lo quieren de veras. Pero la pregunta básica, ¿dónde van a buscar respuestas? ¿Dónde procesas tu masculinidad en nuestra sociedad hoy en día? Cuando mi hijo estaba luchando con su masculinidad a la luz de los abusones, creo que fue al lugar al que las Escrituras le dirían que fuese, ¿no? A su padre. Creo que los hombres de hoy sufren a manos de abusones también. Y creo que la Escritura les dirigiría a los pastores de la iglesia, porque los pastores de la iglesia, los hombres, tienen un tipo de relación parecida a la de un padre con su hijo. Así es como empecé la fraternidad de hombres, Men's Fraternity, en Little Rock, Arkansas. En realidad no fue por iniciativa propia. Un grupo muy pequeño de hombres me invitó a comer un día y me dijeron, ¿sabes? Necesitamos hacer algo para los hombres en esta iglesia. Y yo pensé, eso suena un poco raro porque ya tenemos un montón de grupos pequeños aquí, un montón de estudios bíblicos, clases y ese tipo de cosas. Y dijeron, sí, ya sabemos, pero estamos hablando de algo diferente. Y dijeron, ya sabes, algo en lo que nos podamos sentir libres de ser tal como somos, de sincerarnos, donde puedas abrirte de verdad y sentirte seguro, donde puedas hablar de lo que realmente te preocupa, no solo escuchar directrices de la palabra, sino donde realmente se pueda entrar a fondo en la vida de otros y al revés. Y luego uno de los chicos dijo, ya sabes, como cuando estábamos en la fraternidad de la universidad. Yo formé parte de una fraternidad. Los que no han vivido eso lo habrán visto en las películas. Y no sé si queremos llegar tan lejos. Pero ¿saben qué? Entendí lo que quería decir, porque lo que realmente estaba diciéndome es lo solo que se encontraba. Y como cuando estaba en la fraternidad, por la razón que sea, sentía ese tipo de intimidad y transparencia cruda primaria. Pero ahora con su traje, con su saco y su corbata, o en el trabajo que sea, ya no conseguía llegar a ese nivel. Y estaba ansioso por volver a sentirlo. Así que lo que hice fue que el año siguiente empecé algo que llamé fraternidad de hombres. Esa es la expresión que usé. La saqué de esa conversación, pero como soy pastor y como nunca había hecho cosas para hombres antes, lo único que se me ocurrió hacer es enseñarles otro estudio bíblico. Así que empezamos a pensar en la fraternidad de hombres y venían unos 30 o 40 hombres y hablábamos sobre temas que tenían que ver con los hombres, pero básicamente era otro estudio bíblico. Y estos hombres estaban muy comprometidos con el estudio. Les gustaba levantarse temprano por la mañana. Aquí en Little Rock nos gusta hacer eso y nos sentábamos y yo les animaba a hacerme preguntas, interactuábamos y pasábamos un buen rato. Estos 30 o 40 hombres fueron fieles a la reunión. Pero pasados esos 2 años reuní a varios de los chicos y les pregunté, ¿era eso más o menos lo que queríais? Y ellos dijeron algo así como, no. Y yo dije, he estado haciendo esto durante 2 años y habéis esperado todo este tiempo para decírmelo. Y ellos dijeron, bueno, ha sido bueno y nos gusta levantarnos temprano y todo eso. Nos ha gustado eso de que nos dejaras hacer preguntas, cosas como esas, pero sigue faltando algo. Y fue más o menos por entonces que oí de organizaciones que estaban haciendo cosas para hombres en el país y pensé, si hiciéramos algo sobre masculinidad, quizá eso ayudaría. Y me interesé por el asunto. Así que durante el verano empecé a leer todos los libros que había sobre movimientos de hombres y asuntos que afectan a los hombres. Los cumplidores de promesas estaban empezando en aquel entonces, así que preparé un índice muy simple y un par de charlas, que no era mucha cosa, pero era lo mejor que se me ocurrió. Y luego anuncié en la iglesia al principio del otoño que íbamos a repetir la fraternidad de hombres de nuevo. Y les dije a los hombres, este año vamos a adentrarnos en la búsqueda de la auténtica masculinidad. Les espero a las 6 de la mañana, el mismo lugar y todo eso. Así que esa mañana llegó y llegué a la iglesia, esperando, ya sabes, mis 30 o 40 hombres al entrar en el estacionamiento. Solo que el estacionamiento estaba completamente lleno. Luces por todas partes. Y pensé, ¿quién tendrá otra reunión tan temprano? No tenía sentido. Y por supuesto, nadie más estaba reuniéndose.
Entré en la sala y había 300 tipos ahí, 300. ¿Saben por qué había 300 hombres ahí? Porque igual que Farrakhan, usé la palabra mágica, la palabra hombre, la búsqueda de la auténtica masculinidad. Y los hombres querían saber qué era eso. Desgraciadamente yo no lo sabía. Tenía un sencillo índice y 2 mini mensajes. Pero deje que le diga, después de la primera sesión me puse en marcha porque dije, más vale que me entere. Porque estos hombres van muy en serio y tienen hambre. Así que sobrevivimos el primer año y parte fue bueno y parte no fue tan bueno. Así que decidí, venga, lo voy a volver a intentar, porque podía sentir la energía de esos hombres conectando en torno a esta búsqueda de la masculinidad. Y lo hice de nuevo, y la segunda vez lo mismo, con algunos cambios. Pensé que tendría menos hombres porque ya habrían pasado por la serie, pero en lugar de 300 vinieron 500. No lo podía creer. Mejoramos un poco el material. Lo volvimos a repetir un tercer año, 3 años seguidos de lo mismo, 700 hombres. Y luego empezamos a añadir nuevos cursos. Y entonces, por supuesto, hace 2 años, hicimos por quinta vez nuestro último, la búsqueda de la auténtica masculinidad. Y vinieron más de 1000 hombres a la fraternidad de hombres. Tuvimos que pasar la reunión a la sala central de cultos porque no había otro sitio donde meter a todos los hombres. Y les digo eso porque, al igual que quizás algunos de vosotros que estáis empezando a adentraros en este camino de la masculinidad o este ministerio de hombres, lo digo porque quiero que sepan que aunque llevo 14 años en esto, desde el 90, estoy con ustedes. Estoy en el camino, todavía aprendiendo, sigo aprendiendo mucho de los hombres, pero en esta sesión quiero darles 6 puntos que creo son las cosas más importantes que he aprendido en estos 14 años en cuanto a los hombres. Son el fundamento para un buen ministerio de hombres y no puedo romper estos principios sin dañar el ministerio. Déjenme darles esas 6 cosas. Aquí va la primera. Los hombres necesitan un lugar seguro. Necesitan un lugar seguro en el que descubrir que alguien les entiende y que no están solos. Es básico. Necesitan un lugar seguro en el que sepan que no están solos. Y para que eso pase, usted, como pastor o como líder laico, si están haciendo fraternidad de hombres, no puede predicar o exhortar a sus hombres. No están allí para otro culto de iglesia. Chicos, tiene que ser otra onda completamente diferente. Cuando se para frente a ellos, su ropaje de pastor tiene que desaparecer. Tiene que ser un hombre, desnudo y transparente ante ellos y honesto por completo en cuanto a cómo se vive la vida realmente en el día a día. Eso es lo que he aprendido. Cuando hacemos la búsqueda de una masculinidad auténtica, después del primer par de sesiones, subo y cargo conmigo una maleta y simplemente la dejo allí en el suelo. Y los hombres se quedan mirándola, queriendo saber qué hay ahí dentro. Y les digo, todo hombre, he descubierto, lleva consigo una maleta invisible. Y en esa maleta hay asuntos por resolver, hay sueños por cumplir y hay heridas. Quizá heridas de la niñez. Heridas con papá, heridas con amigos, heridas de expectativas que tenías para tu vida. Pensabas que llegarías a ser así y no se han cumplido esas expectativas. Y hay este dolor gigantesco ahí y no sabes qué hacer con él o dónde ir a arreglarlo. Y se quedan en esa maleta. Y muchos hombres tienen miedo de abrir esa maleta por los demonios que saltarán de ella, cuando en realidad lo que hay en esa maleta está corrompiéndose y corrompiendo su vida cada día, solo que no lo saben. Entonces les digo esto. Les digo, dependiendo de la manera en que el hombre desempaca esta maleta, así será su capacidad real de su masculinidad. Tiene que deshacerla. Y luego, durante las siguientes sesiones, yo desempaco la mía. Y les explico sobre el lugar donde crecí, cómo crecí, qué sentía, los errores que cometí, las luchas, incluso como pastor. Como ya dije, eso no me libró de algunos de los abusones que me han perseguido. Y ha sido una escalada dura y alta, pero ha sido buena. Pero al desempacar frente a ellos, puedes sentir que todos se relajan en la audiencia. Y lo principal que oigo de los hombres al avanzar las sesiones es que están en sus grupos pequeños y de repente empiezan a hablar y a revelar cosas que no le han dicho necesariamente a nadie por mucho tiempo. Pero lo hacen porque, como me comentan constantemente,
En este grupo he descubierto por fin que no estoy solo. Está bien. Todos estos asuntos que yo tengo, hay un montón de tipos en esta sala que tienen los mismos temas que yo en su pasado. Y por primera vez se sienten seguros de trabajar en ellos. Lo segundo que los hombres necesitan es una clara y convincente visión de la masculinidad según la Biblia, que les sirva. Para mí, una de las grandes tragedias en la iglesia hoy es que no puedes ir a muchas iglesias y escoger a un hombre cualquiera y pedirle que te dé una definición de lo que es un hombre. Una respuesta clara, convincente y apasionada. Una definición por la que estaría dispuesto a morir. Me gusta lo que dice en Proverbios 29:18. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La palabra hebrea desenfrenar, como muchos saben, se usa solo en otra ocasión en las Escrituras y habla de perder el control. Sin visión, la gente pierde el control. Es verdad, ya lo sabemos. Sin una visión de la masculinidad, los hombres pierden el control también. Empiezan a hacer lo que les parece bien a sus propios ojos y simplemente escriben otro capítulo en el libro de Jueces. Hacen lo que les parecía bien ante sus ojos y eso no les lleva a ningún sitio bueno. Quiero que sepan que cuando empecé la Fraternidad de Hombres en 1990, estuve trabajando durante varios años en una definición de la masculinidad que fuera clara y atractiva. No sabía a dónde ir, así que al final acabé acudiendo a los dos hombres que más han marcado las vidas de los hombres en toda la historia. El primer Adán, el del Génesis, y el segundo Adán, o el de los Evangelios, Jesucristo. Estos dos gigantes que han impactado nuestras vidas más que cualquier otro. Y luego observé sus vidas y las examiné y las apreté una contra la otra. Y al juntarlas y ver las diferencias que distinguen al uno del otro, por abajo surge una definición de masculinidad. Al menos surgió así para mí. Y lo que descubrí al compartirlo con otros hombres es que se daban cuenta de que podían usar esa definición. Era una definición que les emocionaba. La escribimos en unos llaveros que dimos en su graduación e incluso hoy puedes pasear por Little Rock en un centro comercial y pasa un tipo y me enseña el llavero y puedo ver que asistió a la Fraternidad de Hombres. Les emociona. Les emociona criar a sus hijos de forma que cumplan esa definición de masculinidad. ¿Es una definición perfecta? No. En realidad, algunos de ustedes podrían escribir una mejor que esa, pero lo importante es que tiene que haber alguna definición para los hombres de hoy día. Tiene que haber algo. Así que ya sea mi definición o la suya, tiene que ser bíblica, pero tiene que ser una definición que los hombres puedan ver y decir, me dice algo, quiero ser así. Quiero que mi hijo sea así. Y le voy a decir a mi hijo, yo voy en esa dirección y quiero que vengas conmigo. Miren, porque si eso ocurre, lo que va a hacer es que va a llamar a toda una generación de hombres cristianos a ser algo más que asistentes de una iglesia. Les va a llamar a ser hombres nobles. Tercero, los hombres necesitan tiempo con otros hombres para procesar su masculinidad de forma efectiva. En sus notas hagan un círculo a la palabra proceso, porque esa es la palabra clave. Las grandes concentraciones de hombres, como los cumplidores de promesas y otros eventos, son maravillosos porque a veces es en un evento como ese en el que el hombre empieza a prestar atención, como que le sacude de su letargo o su pasividad y le llama la atención. Pero aun cuando esos eventos son buenos, no son suficiente. No son suficiente. Porque lo que los hombres más necesitan en nuestra sociedad hoy es seguimiento. Necesitan seguimiento. Recuerdo cuando un grupo de hombres de nuestra iglesia y de Little Rock fueron a Dallas, Texas, a un evento de los cumplidores de promesas y volvieron. Nuestro periódico local publicó una página editorial y una viñeta. Ya saben cómo esos dibujantes pueden llegar al fondo de la cuestión. Bueno, la viñeta del periódico mostraba a este hombre volviendo de un evento de cumplidores de promesas con su petate en una mano, sus notas de cumplidores de promesas en la otra y su gorra de cumplidores de promesas saliéndole del bolsillo de atrás. Y estaba llegando a su casa y su casa tenía un ventanal grande que daba a la calle y se veía la sombra de su mujer y sus dos hijos tras el ventanal. Y la inscripción bajo la imagen era esta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, has estado en lo alto de la montaña, has ido al evento, te han exhortado y animado. ¿Ahora qué? Es una buena pregunta, ¿no? Y es una buena pregunta a la que creo que solo la iglesia puede ofrecer respuestas.
En la fraternidad de hombres, una de las cosas que hacemos es permitir a los hombres, creo, los dos imposibles para los hombres. Tiempo para digerir la verdad, pensar en ella, y luego les ofrece otros hombres para procesarla con ellos. Porque cuando estás en un grupo semana tras semana interactuando con esta verdad, empiezas a pelar las capas que normalmente evitarían que pudieras introducir esa verdad en tu vida. Empiezas a sentir el reto como un hierro aguza a otro hierro. Empiezas a rendir cuentas ante otros hombres de forma muy sana y con gente con la que quieres estar. Y luego, al pasar el tiempo, lo que hace es que realmente empiezas a cambiar y la gente se da cuenta. Eso es lo que los hombres más necesitan. Necesitan pasar tiempo con otros hombres para procesar de forma efectiva su masculinidad. Cuarto, los hombres necesitan consejos prácticos con los que puedan obtener éxitos palpables. Dennis Rainey, de la organización Family Life, o de Familia a Familia, asiste a nuestra iglesia. Y al principio, cuando predicaba, le preguntaba a Dennis cómo lo había hecho. Él dijo: Robert, tienes que dejar las galletas en la estantería de abajo, donde la gente pueda llevarse algo que puedan usar. Estás demasiado ahí arriba. Necesitas bajar aquí. En la fraternidad de hombres eso es especialmente cierto. Los hombres necesitan formas de llevar a la práctica lo que escuchan, así que das aplicaciones prácticas manejables. Una de las razones por las que escribí Criando a un caballero actual, que por cierto es solo una sesión de la búsqueda de una masculinidad auténtica, es porque en esa sesión describo ceremonias de masculinidad que un padre puede hacer con su hijo. Y los hombres de nuestra iglesia empezaron a hacer estas ceremonias con sus chicos y volvían diciendo: vaya, es increíble. He tenido una experiencia buenísima con mi hijo al hacer estas ceremonias, y ahí descubrí que nada anima más a los hombres como obtener resultados, ¿verdad? Cuando un hombre va y gana, en un pequeño escalón noble de la escalera, realmente ha ganado y ha tenido éxito. Y sus hijos o su esposa dicen: muy bien hecho. ¿Saben lo que les lleva a hacer? Les lleva a querer subir más alto y a esforzarse más. A los hombres les encanta ganar y necesitan formas prácticas para llegar allí. Quinto, los hombres necesitan hombres que les animen. Creo que uno de los pasos estratégicos más importantes para un hombre es encontrar uno o dos hombres más que admiren sus esfuerzos y que animen sus éxitos. Cuando eras más joven tenías eso, ¿no? Quiero decir que cuando eras un niñito tenías a tu papi diciendo: vamos, tú puedes hacerlo, animándote. Y cuando hacías algo te felicitaba por lo que habías conseguido. Cuando fuiste a la escuela tenías a los maestros que estaban allí animándote también. Tenías a otros chicos animándote, tus entrenadores. Los fines de semana, en los partidos, tenías a esas niñas bonitas animando, te hacían apretar aún más fuerte, ganar más. Luego fuiste a la universidad, o quizá fue uno de tus profesores, o quizá cuando entraste en tu primer trabajo tuviste un mentor que te ayudó y te animó por un tiempo. Y después, más o menos cuando llegas a la cima de tu éxito y responsabilidad, las palabras de ánimo paran. Todo el mundo espera que tú les animes, pero nadie te anima a ti. Y se siente como en el desierto. Todo está silencioso de repente. Y no te gusta para nada. Y especialmente en las cosas nobles, la gente deja de animarte. Nadie te felicita por ser un hombre de integridad, un marido fiel, un buen padre, un líder responsable o quizá un buen cristiano. Y saben, he aprendido que los hombres acuden allí donde les animan. Así que si esas cosas están ausentes en su vida empieza a ir a la deriva, normalmente en la dirección equivocada. Los hombres necesitan hombres que los animen, animadores que les digan lo valioso que es cuando están en viaje de negocios y se mantienen puros. Necesitan animadores a los que les puedan decir: hice una ceremonia con mi hijo, y describirles la escena, y que los ojos del otro se iluminen y le diga: buen trabajo, Miguel. O un grupo pequeño donde un hombre pueda abrir su corazón sobre cómo está superando por fin algunos de sus problemas de ira, o cómo se ha reconciliado con un amigo con quien rompió una relación de negocios, y los demás le aplaudan y feliciten. O quizá hable sobre cómo preparó alguna experiencia romántica con su mujer que fuera realmente creativa. ¿A quién se lo explicas? Vuelves a un grupo de hombres y dices: mira lo que hice, y se lo cuentas. Nunca olvidaré un día en Fraternidad de Hombres. Compartí con los hombres la historia de un poema que escribí a mi esposa para nuestro 20 aniversario, y después vino un tipo grandote y tosco, trabajador de la construcción, me apartó del resto y dijo: ¿cree que yo podría escribir uno de esos poemas para mi mujer?
Solo necesitaba a alguien que lo animara. Y le dije, por supuesto, y le animé a que lo hiciera. Y le dije, en realidad, me gustaría que me explicaras qué tal te fue. 3 semanas más tarde volvió. Había llevado a su esposa a un crucero de esos de la cadena Carnaval. Le animé a que la llevara a cubierta bajo la luz de la luna, a que lo leyera. Y lo hizo y me lo contó. Escribí uno de esos poemas a mi mujer. ¿Y cómo fue? Ni te lo imaginas. Y le dije, sí que me lo imagino. Y chocamos los torsos y chocamos las manos. Pero lo importante es que nos felicitamos el uno al otro. Mientras aún vivíamos, ¿saben qué tipo de cosa estábamos celebrando? Lo mejor de la vida. Porque cuando le metan en ese ataúd y empiecen a hablar de su vida, ¿saben de qué hablarán? No hablarán de cuántas ventas cerró, hablarán de cómo amó a su esposa y cómo amó a sus hijos, de las amistades que mantuvo, de las aventuras espirituales en las que se adentró. Pero ¿sabe? Esas cosas no pasarán en la vida de un hombre si no hay nadie animándole en el camino. Para acabar, quiero que sepan que los hombres necesitan un momento sagrado en el que sepan que se han convertido en hombres. Cuando antes he mencionado de los hombres que dicen, ojalá hubiera habido un momento así en el que supiera que me había convertido en un hombre. ¿Dónde pasa eso en nuestra sociedad? ¿Cuándo tienes tu licencia de manejar? ¿Cuándo acabas la secundaria? ¿Cuándo vas de caza o de pesca? ¿Cuándo? El problema que tenemos es que no hay un momento que ayude a un jovencito a saber que ya es un hombre. Y muchos siguen comportándose como muchachos porque no saben que ya han cruzado a la hombría, aunque estén en un cuerpo de hombre. Me gusta lo que Pablo dijo en 1 Corintios 13:11. Dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, y luego dice más, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y saben, recuerdo cuando al principio, cuando estaba trabajando en la fraternidad de hombres y leí ese pasaje, quise pedir un tiempo muerto y quería entrar en las Escrituras, meterme en 1 Corintios 13:11 y encontrarme con Pablo y decir, Pablo, dime, ¿cuándo te hiciste hombre? ¿Cómo lo hiciste? Pero el versículo no me lo dice. Supongo que quizá eso era parte de la cultura judía. Su bar mitzvah. Él lo supo entonces, tuvo algún tipo de ceremonia, pero hoy día ya no hay ceremonias para los hombres. No hay ningún momento sagrado para saber que has pasado al otro lado y que ya puedes dejar ir la infancia, las chiquilladas y los trucos tontos que los hombres, incluso cuando tienen 50 o 60 y pico, siguen pensando que son lo bueno de la vida, cuando en realidad hay una mucho mayor aventura para ellos por delante. En la fraternidad de hombres ofrecemos ese momento sagrado. Todo lo que pedimos de ellos es que participen durante ese año, que estén en un grupo pequeño y que escriban su plan personal de masculinidad que les indique cómo vivir una vida noble. Cómo van a personalizar todo este material y apuntar alto. Y lo tienen que compartir con su grupo pequeño. Y cuando completa esto, ya pueden asistir a la ceremonia. Porque ahora, cuando suben a ese escenario, y no lo puedo describir, tienen que estar ahí. Es una ceremonia sencilla, pero adquiere proporciones míticas. Porque cuando los hombres suben a la tarima y reciben esa espada de Excalibur en sus manos, lo que experimentas es el decirle adiós a la infancia. Voy a tomar una nueva dirección y estoy marcando este momento de forma pública en presencia de otros hombres. Shakespeare diría, nosotros pocos, nosotros muy pocos, pero somos un grupo de hermanos. Ahora vamos hacia arriba, no hacia abajo. Así que déjenme volver a mi punto principal y acabo. La idea central es esta, que para plantar cara a los abusones de ahí fuera, la Iglesia está en una posición única para redirigir a toda una generación de hombres jóvenes y mayores hacia una masculinidad auténtica. Igual que un padre está en una posición única para ayudar a su hijo a convertirse en hombre. ¿Recuerdan la historia de mi hijo y los abusones? Recuerdo cuando pasó y la pregunta era, ¿qué vamos a hacer ahora? Estos 4 tipos están apalizando a mi hijo. Y llamé a mi hijo Garrett y le dije, escucha, si sigues solo vas a ser una víctima el resto de tu vida. Le dije, si quieres hacer algo al respecto, vas a tener que hacer algo muy valiente. Dijo, ¿el qué? Y yo le contesté, vas a tener que unirte a mí y vamos a enfrentarnos a esto de cara. Lo último que él quería hacer era meter a su padre en esto, porque tenía tanto miedo, pero yo le afirmé y le dije, haremos que esto funcione.
Así que llamamos al director de la escuela y le dijimos, queremos encontrarnos con esos 4 padres, con los 4 padres y sus hijos, contigo en una habitación solos. Y el director, conociendo las circunstancias, aceptó. Así que llegó el día y mi hijo y yo entramos en esta pequeña habitación. Ahí estaban los padres con sus hijos en este pequeño círculo. Y nos sentamos, y el director me dio la palabra. Y tomamos nuestras sillas y las acercamos a este pequeño círculo hasta que estuvimos frente a frente con estos 4 chicos y con sus padres detrás de ellos. Y miré a esos chicos a la cara y mi hijo se creció varios centímetros y les dije, he oído que habéis estado pegando a mi hijo. Dije, quiero que os quede algo claro. Garrett y yo hemos hablado. Y ahora somos uno. Cada vez que toquéis a mi hijo, me estáis tocando a mí. Si volvéis a tocarle una sola vez más, nosotros responderemos. Y me acerqué un poco más. Y les dije, ¿me habéis oído? Y lo que quiero que sepan es que me oyeron. Y durante el resto del tiempo nunca más tocaron a mi hijo otra vez. De hecho, esos chicos ahora se han hecho amigos. Jugaron un campeonato juntos en su último año. Pero hizo falta ese momento para que finalmente se unieran, para crear una masculinidad que pudiera plantarles cara a esos abusones. ¿Sabían que va a hacer falta el mismo tipo de momento en nuestras iglesias para que nuestros hombres se suban a una masculinidad más alta? Y eso tiene que ver con usted. Cuando esos 4 chicos fueron a esa reunión hace unos 14 años, yo no tenía ni idea de que estaría hoy aquí hablando a cientos de pastores y líderes de iglesia hablando sobre esto. Pero puedo decirles lo que esto hizo a nuestra iglesia en los últimos 14 años. Hablamos de igualdad de hombres y mujeres, y sin embargo la mayoría de las iglesias son muy desiguales en lo que se trata del ministerio entre los hombres y las mujeres. La mayoría de las iglesias están dominadas por mujeres. Quiero que sepan que en los últimos 14 años eso ha cambiado aquí. Si visitan Fellowship Bible Church, verán que somos iguales. Hay tantos hombres como mujeres involucrados en ministerios de todo tipo, incluso en los ministerios con niños, y eso es bueno. Tenemos hombres que están mentorando a hombres más jóvenes en todo el campus. Puedes levantarte temprano por la mañana e ir a un pequeño restaurante y te encontrarás con hombres más mayores mentorando a hombres más jóvenes, o incluso a hombres de secundaria ayudando a otros más jóvenes que ellos. Tenemos cientos de hombres liderando grupos pequeños y pastoreando esta iglesia, y mucho de todo esto viene de la reconstrucción de sus vidas a partir de las bases que sentó la fraternidad de hombres. Cientos de hombres en nuestra iglesia hablan ahora con otros hombres usando un lenguaje diferente entre ellos. Puedes estar comiendo o cenando en un restaurante y un tipo se levanta y otro le dice a su compañero, apuntando a Francisco, que ya se va, y le dice, aún no ha desempacado su maleta. Todos sabemos lo que eso significa. O le dices a otro hombre más allá, ¿sabes? Creo que debería ir a animar a ese tipo, se siente solo. O tengo que ser valiente y ayudarle a aceptar responsabilidad y a rechazar la pasividad que está matando a su hogar. O el niño que hay en él tiene que morir. Tenemos que matar al niño en ese hombre porque le está matando. Y los hombres interactúan a un nivel más profundo para animarse a apuntar más alto. Y por supuesto, cuando oyes sobre un hombre que está celebrando una ceremonia de masculinidad, quieres ir y felicitarle por su buen trabajo, o en especial cuando estoy en un centro comercial, y es lo mejor que te pueden decir, y una mujer se te acerca y te dice, no sé todo lo que hacen en la fraternidad de hombres, pero mi esposo ha cambiado. Está tomando responsabilidad en nuestro hogar y me siento tan bien. Me siento segura gracias a lo que Él está haciendo. Eso es lo mejor. Así que, ¿qué es lo que consigues en una iglesia cuando ésta ayuda a sus hombres a abrazar una masculinidad auténtica? Consigues hombres que pueden plantar cara a los abusones en sus vidas. Pero lo mejor es que consigues una masculinidad noble, vibrante, que cambiará su iglesia, que cambiará familias y que cambiará la comunidad. Eso es lo que queremos continuar haciendo, no solo aquí, sino en este y en otros muchos países.